Mi nombre es Alex. A los 19 años yo comencé a tomar y a causa de ese vicio del alcohol, yo comencé a involucrarme con más drogas. Comencé también con la marihuana, de ahí fue a la cocaína y pasó un tiempo y yo comencé a vender también. Comencé a vender drogas, comencé a vender cocaína, marihuana, me comencé a involucrar con armas también. En esos momentos eran los peores momentos de mi vida porque había mucha depresión, mucha tristeza dentro de mí. Yo no sabía cómo quitar o se puede decir mascarar aquellas emociones. Entonces yo me volví a las drogas. Cuando yo estaba un día en una cantina, estaba tan endrogado, estaba borracho, me peleé. Comencé a pelearme con alguien de la cantina y después de la pelea traté de matarlo, saqué una pistola para balacearlo. Y cuando balaceé la cantina, yo me salí de ahí, me fui para la casa y de nuevo cargué la pistola con más balas. Volví para matar a aquel hombre y cuando yo volví, iba a salir del carro para acabar con él, fue que llegó la policía y ahí me arrestaron. Y desde allí me comencé a involucrarme más en las drogas. Caí en la cárcel, quedé días ahí, salí por fianza. Y mientras yo estaba peleando los casos, aún había dentro de mí una depresión y me iba de nuevo a las drogas, me iba de nuevo al alcohol. Había momentos en mi vida que yo agarraba una pistola, me la apuntaba a mi cabeza y decidía si vivo o no, si me quito la vida o continúo viviendo. Muchos días que yo usaba tantas drogas que me quedaba casi muerto, me despertaba en el piso. Y así que despertaba, lo primero que hacía era de nuevo ir para las drogas. No comía, no bebía nada, ni agua, solo alcohol y las drogas. Hubo momentos en mi vida que yo despertaba hasta en las calles por la madrugada, 4 de la mañana, 5 de la mañana en la calle, ni sabía dónde estaba porque estaba tan borracho, estaba tan endrogado. Y me iba caminando en las calles. Entonces todo eso fue varios años. Y durante esos años solo fue empeorando mi situación, porque yo pensando que iba a ser feliz, saliéndome en las noches, olvidándome de los problemas, saliendo para las fiestas, para las cantinas, pensando que yo iba a mejorar mi vida, al contrario, estaba empeorando. Entonces mi vida solo era de depresión, de tristeza, de angustia, y ya no sabía qué hacer. Mi mamá participaba de la Iglesia Universal y fue ella que me comenzó a invitar, fue ella que me comenzó a decir que venga para Dios, que Dios es el único que tiene la solución para mi vida, que puede transformar mi vida. Después de tantos problemas que yo viví, yo mismo, adentro de mí nació aquel deseo, que venga para Dios. Yo comencé a venir a la iglesia, comencé a participar, y cuando yo vine, había un hombre de Dios, un pastor que me comenzó a ayudar, que me estaba diciendo que mi vida puede cambiar. Yo ya no creía que había una solución, pero cuando él hablaba para mí, es como si fuera una fe naciendo adentro de mí. Y fue una lucha porque cuando vine a la iglesia estaba peleando mis casos en la corte que me querían dar años en la cárcel. Y cuando comencé a luchar en la iglesia, comencé a perseverar, yo comencé a creer en este Dios, el Dios de lo imposible. Yo comencé a confiar en Él, coloqué mi vida en el altar. Yo comencé a sentir una paz adentro de mí. Yo antes dependía de drogas todo el día para sentirme bien y desde aquel momento comenzó a nacer adentro de mí el deseo de cambiar. Comenzó a nacer adentro de mí la esperanza que mi vida puede cambiar y que hay una solución. La primera diferencia fue adentro de mí. Aquella tristeza, aquella soledad que me llevaba a las drogas, comenzó a salir. Yo comencé a tener paz, comencé a tener aquella alegría. Yo comencé a cortar las amistades malas que me llevaban a los vicios, a las drogas, a las fiestas. Y comencé a enfocarme en mí para buscar de Dios y tener esa transformación en mi vida. Entonces, cuando yo vine a la iglesia, yo comencé a dejar el vicio. Yo tomé la decisión de parar de vender drogas. Ya no era aquella misma persona. Ya no era aquella persona deprimida, fracasada. A partir de aquel momento yo sabía que yo era un hombre transformado totalmente. Y a partir de aquel día mi vida ha sido una bendición porque el propio Espíritu Santo es la bendición.